Diálogo, un programa en el que tratamos diversos temas en un contexto abierto a la luz de la palabra de Dios. Acompáñanos y dialoguemos juntos. Buenos días. Damos gracias a Dios por estar una vez más acá compartiendo con ustedes. Muy contentos, hermana, porque podemos ver la luz de un nuevo día, porque tenemos salud, aunque quizá no como quisiéramos, pero agradecidos con Dios. Amén. Siempre en nuestra inquietud de ser capacitados para toda buena obra, como Dios lo manda, pues vamos a desarrollar esta mañana un nuevo tema de grande bendición, amados hermanos. Siempre vamos a estar aprendiendo algo. Tenemos que tener un corazón y una mente enseñable para ir corrigiendo aquellas cosas que quizá inconscientemente nosotros hemos estado practicando o observando, y ir haciendo pues acopio de lo que es realmente valedero, de aquello que nos va a ayudar especialmente a entender, a comprender, y que la palabra de Dios vaya rindiendo el fruto en nuestro corazón, que es el terreno fértil donde esa semilla debe germinar. Esta mañana pues también está con nosotros hermana Ani, quien es responsable en el departamento de discipulado. Hemos tenido ya la oportunidad los días lunes de pues también ser capacitados en estas temáticas, pero dada la importancia de cada uno de estos puntos, hemos considerado valioso volverlos a replicar, estar machacando en ellos, porque nunca va a ser de más lo que estemos recibiendo, ni nunca va a ser repetitivo, porque como ya lo conversamos en programas anteriores, nuestra mente y memoria retiene muy poco. Hermana Ani. Así es, buenos días, amada audiencia de Radio 760. Estamos en su programa Diálogo, y qué bueno compartir en esta mañana y tener esta conversación, y que podamos nosotros ser cada día enseñados por el Señor. Como decía hermano Fabián, es bueno estar recordando, y Pablo y Pedro lo dicen en sus cartas, ¿verdad? Que para ellos no era gravoso repetirlo, porque lo que ellos querían era que esa palabra se hiciera vida en ellos, y de la misma forma sucede con nosotros. Un abrazo, qué bueno que están con nosotros. Gracias, hermana. El tema de esta mañana es exégesis bíblica, y en su momento hermana Ani nos va a explicar qué debemos entender por exégesis y por qué es bíblica y todo lo que pues este tema encierra. Pero vamos a orar. Vamos a orar inicialmente por las necesidades que hay en el pueblo de Dios, en el oyente, y también vamos a orar por nuestra hermana Ani. Así es, de Trejo. Ani de Trejo, su familia. El día de ayer falleció su amado esposo, quien fue en su momento presbítero de esta congregación, el hermano Neville Trejo, también abogado, hermana. Así es. Sí, un hombre pues que trabajó bastante tiempo para el Señor, y muchos le conocimos como un siervo de Dios, también como profesional en el derecho, y también como padre, esposo, abuelo. En sí, una serie de cualidades, pero la muerte pues le visitó, aunque sabemos que para los que estamos en Cristo es solo quizá un breve dormir, ¿verdad? Para un eterno despertar, como hemos escuchado en alguna melodía por ahí. El vivir es en Cristo, pero el morir también es en Él, y sea que vivamos, sea que muramos, somos suyos. Pero también quien se queda como deudo, la esposa, los hijos, empiezan a vivir un proceso de ausencia, de tristeza, de melancolía, porque el hecho de que seamos hijos de Dios, nacidos de nuevo, no nos hace estar exentos al pesar, al luto, al duelo. Así es. Así es que vamos a orar por las necesidades en general, pero también por nuestra hermana
Ani de Trejo. Padre, te damos gracias en esta mañana porque nos podemos acercar a ti, ante ti confiadamente, Señor, sin ninguna restricción, sabiendo que somos tuyos, que te necesitamos y que tú lo sabes y que toda intención de nuestro corazón tú la pesas, Señor. Tú sabes la profundidad de cada uno de los pensamientos, de nuestros temores, de lo que nos preocupa, de aquello que nos quita la paz, Señor. Por insignificante que sea lo que estamos viviendo, para ti no lo es. Para ti es de grande importancia y sabes que nos distrae esto. Cada uno de nuestros hermanos oyentes, hermanos y hermanas, Señor, también tienen sus propias necesidades tan variadas de salud, económicas, familiares, en el matrimonio, situaciones legales, situaciones que tienen que ver con la economía, quizás alguna deuda, una hipoteca, el desempleo, o la falta de fe incluso, porque hay veces que las circunstancias han sido tan adversas que nuestra fe está totalmente minada. Y como te dijo aquel varón, Señor, ayuda a mi incredulidad, aumenta mi fe. Nosotros te pedimos por ellos, aquellos que han decidido quizá abandonar el camino del Evangelio porque no le ven propósito, pero que no sea así, Señor, que venga de repente a su conciencia y a la memoria el saber aquella promesa que tú has prometido estar con nosotros siempre, siempre, y lo has estado. Somos nosotros los que nos desenfocamos, Señor. Por nuestra hermana Ani, por favor, mi Dios, fortalécela. Gracias porque ella pudo honrarte a ti, pudo honrar el pacto que ante las autoridades en su momento civiles, Señor, y espirituales, hizo en honrar a su esposo hasta el último momento, Señor. Le sirvió, fue útil y hoy ya no está, pero queda en ella la satisfacción de haber podido ser una mujer fiel, una mujer que estuvo en todo momento en esas circunstancias adversas. A ella, a sus hijitos, Señor, a sus nietos, por favor, Señor, que ellos tengan presente que tú seguirás teniendo cuidado de los que sobreviven, porque la preocupación a veces del que fallece es ¿qué va a ser de mi esposa, de mis hijos y todo? Porque estoy seguro que en el corazón de nuestro hermano Neville siempre estuvo esa inquietud de que qué va a pasar si yo ya no estoy, mi esposa, mis hijos, nietos. Siempre hay preocupaciones en nosotros. En el nombre de Jesús, que este tiempo, Señor, que tenemos a nuestra disposición sea un tiempo de edificación recíproca, Padre, y que podamos darte en todo momento gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Exégesis bíblica. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3, 16, 17: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Esta cita corresponde a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17, pero es una traducción del lenguaje actual, por eso difiere con la versión que usualmente nosotros tenemos. Conversemos de esto, hermano. Así es, esta es una paráfrasis. Hoy vamos a ver la diferencia entre traducción, versión y paráfrasis. Amén. Y las paráfrasis nos ayudan a entender un poco de una mejor forma porque ya está contextualizada nuestro lenguaje. La Reina Valera 1960 es una revisión de la primera versión, ¿verdad? Vimos en el programa anterior que vimos acerca de nuestra Biblia, que era Cipriano de Valera, Reina de Valera, Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, que eran de los lugares de Valera y de Reina, ¿verdad? El lugar. Entonces han habido revisiones y han venido nuevas versiones
y la versión que utilizamos, que es Reina Valera 1960, es una revisión, pero de esas se han desprendido paráfrasis que están en nuestro idioma más actual, ¿verdad? Contextualizado a la forma en que nosotros hablamos. Por eso es que aquí se oye un poquito diferente, pero es lo mismo, porque lo entendemos mejor. Y también en esa misma traducción lenguaje actual, vemos en 2 Timoteo 4, 1 y 2 que seguimos viendo cuál es el propósito, ¿verdad? De lo que la palabra del Señor quiere enseñarnos y cómo nosotros nos vamos a acercar al texto, porque eso significa exégesis, extraer, ¿verdad? Lo que necesitamos entender. Esa expresión o ese término exégesis, quizá nuestra audiencia no esté muy familiarizado con ella, porque a no ser que uno pues sí se dedique o profundice o se interese en el estudio de estos temas, temas teológicos, pues son temas que no están, la palabra exégesis no está contemplada en la Biblia, ¿verdad? Este término no está. ¿Qué debemos en sí entender por exégesis? Porque te comento, a mí me cuesta distinguir entre exégesis y ¿cuál es la otra palabra? Hermenéutica. Hermenéutica, no la homilética, sino que la hermenéutica. Me cuesta distinguir entre ambas. Y yo creo que es muy sutil la diferencia y están todas están entrelazadas. Para tener un estudio bíblico necesitamos del exégesis y de la hermenéutica. La hermenéutica fue cuando estudiamos acerca de los métodos de interpretación. Hermenéutica significa interpretación y exégesis viene de un término griego que se llama exegeomai, que significa explicación o sacar fuera, que significa también sacar del texto, ¿verdad? Lo que el texto nos quiere enseñar, sacar fuera. Y es lo que hemos hecho cuando hacemos un estudio bíblico. Pero a veces lo hacemos o no lo completamos, o sí, ¿verdad? Seguimos los pasos sin saber cuál es el proceso que lleva la exégesis. Pero exégesis significa sacar el significado que está en el texto, no ponerle lo que uno quiere, lo que está afuera, sino lo que está adentro del texto. Y cuando nosotros tomamos el tiempo para estudiar la palabra y empezar a desmenuzar, ¿verdad? A veces nos acostumbramos a leer un texto y leemos palabras que ni siquiera nos damos cuenta de qué significa. Entonces la exégesis nos lleva a tomar ese cuidado. Estábamos hablando acerca del libro de Malaquías hoy por la mañana y habían varias palabras, por ejemplo, prevaricar. No nos hemos dado cuenta qué significa prevaricar, ¿verdad? Y prevaricar es hacer algo mal con conocimiento, sabiendo que estamos haciendo algo malo, y el Señor ahí les está hablando constantemente que están prevaricando, que están profanando, que profanar significa contaminar. Entonces, cuando vamos a buscar, y ya lo vimos cuando vimos conociendo las Escrituras, la necesidad de conocer las Escrituras, que muchas veces nosotros leemos por leer y no nos damos cuenta del significado de esa palabra y tenemos que ir al original. La Biblia fue escrita en hebreo, en arameo y en griego. Entonces no tiene ningún sentido que yo vaya a un diccionario de castellano, de español, porque es de esas palabras. Pero cuando vamos al significado hebreo, que hay una amplitud, una riqueza de explicación, y del griego también, que es un poquito menos, pero también vamos a encontrar el significado. Vamos a encontrar todos esos tesoros que el Señor quiere que entendamos, y el Señor se agrada cuando nosotros tomamos ese tiempo, y los más bendecidos somos nosotros. Entonces, exégesis es el proceso de analizar y de explicar el texto bíblico, es descubrir el significado original. Por eso es que decimos que es un estudio detallado, minucioso, cuidadoso del pasaje bíblico, para sacar lo que tiene el pasaje. No vamos a imponerle, sino vamos a encontrar el significado de ese pasaje, y la exégesis nos lleva
a usar herramientas como lo es la lingüística, la gramática, la literaria, ¿verdad? Arqueología, todas esas son ayudas para la exégesis y para la hermenéutica. Puede ser, hermana, también que alguien inconscientemente esté haciendo exégesis sin saber que se trata de exégesis, sin haber asistido a un curso o a un estudio específico, pero que, porque nosotros hacemos exégesis quizá empírica y no completa, pero la hacemos. La idea de esto es conocer a ciencia cierta cuál es el objeto o el fin y aplicarla de manera adecuada. Así es, y es que lo que les decía, lo hemos hecho sin saber que así se llama, pero a veces la hemos hecho a veces completa, o a veces, y que vamos a ver por qué hablamos de completa, porque exégesis lleva un proceso, o a veces nos quedamos en uno de los pasos, pero hoy queremos, con la ayuda del Señor y que el Señor Espíritu Santo traiga esa iluminación para que nosotros aprovechemos y hagamos todo lo que, y saquemos la riqueza del texto, porque no solamente es para nosotros, sino para enseñarle a otros. Hermanas, si por ejemplo el contenido de la palabra de Dios, que así es, habla de alguien, le habla a alguien y nos habla a nosotros, ¿estaríamos ahí ante una situación de exégesis? Sí, así es exactamente. Porque, fíjate, por ejemplo, me ha llamado la atención en la tercera carta de Juan, del apóstol Juan, cuando dice: hijos, quiero que seas parafraseado, ¿verdad? Quiero que tú prosperes en todo como prospera tu alma. Entonces, alguien puede decir: bueno, aquí es Juan el que le está hablando a Gayo, no es Dios el que me está hablando a mí. Pero si decimos que toda la palabra de Dios es inspirada por él, le está hablando a él, le está hablando de cómo espera que sea la prosperidad de él en su alma, pero me está hablando a mí también. ¿Es correcto? Así es correcto. Y ese es el proceso de la exégesis, que ahorita vamos a ver. Solo quiero compartirles un poquito acerca de las ciencias bíblicas que nos ayudan a tener un estudio de la palabra del Señor. Y como decía, hermano, no solamente es para nosotros, sino que es para compartirlo con otros. Iniciamos con la exégesis, que narra y explica. La exégesis nos lleva a investigar, nos lleva a buscar el contenido histórico. Vamos a ver el contenido lingüístico, que es lo que les decía de las palabras, el significado de las palabras, geográfico. Realmente ver un mapa, cuando nosotros hemos tenido el proceso de la exégesis, es un deleite, porque antes decía, pero yo no entiendo para qué los mapas, pero cuando uno ve y entiende por qué el Señor dijo algo, o por qué está marcado un territorio, de veras lo disfrutamos, pero es porque nosotros hemos llevado esos pasos. La arqueología, ¿verdad? Qué importante es ver la palabra del Señor a través de los acontecimientos y viendo arqueológicamente por qué sucedió, y realmente es un gozo estudiar la palabra. Y a veces nosotros vemos, como me pasaba a mí, decía, pero ¿qué voy a entender de este mapa? Pero ahí también hay una riqueza. El Señor lo dejó en las genealogías, que uno dice, ay Dios, es cansado leer una genealogía. Pero cuando empezamos a ver el significado de los nombres y empezamos a ensamblar toda la enseñanza que lleva, encontramos riquezas en la palabra del Señor. Luego, después de que hemos investigado, entonces vamos a hacer la hermenéutica, vamos a interpretar, y su base la proporciona la exégesis, porque la exégesis es la que nos da principios, normas, nos enseña todo para que nosotros hagamos la aplicación, que es la interpretación. Y yo no me voy a quedar con eso, sino que voy a compartirla con alguien más, que es la homilética. La homilética expone, enseña, ordena, prepara un bosquejo, expone el sermón y toma en cuenta todas las formas diferentes de un sermón. Hay varios sermones, está el textual, el temático. El textual es cuando vamos y tomamos una porción y vamos texto por texto, lo vamos explicando. Nuestro pastor nos enseña a través de un sermón textual y nos va llevando y nos va mostrando, hermano Juan Carlos también,
y vamos viendo esa secuencia, esa continuidad con esa riqueza de enseñanza. Está el texto, temático, que yo voy a tomar un tema, voy a tomar un texto base y voy a enriquecerlo, ¿verdad? Y está también la apologética, que significa declarar la verdad. Con la guianza del Espíritu Santo nosotros vamos a exponer la verdad fundamentada en las Escrituras para ayudar, ¿verdad?, a aquel que me escucha pueda ver el mensaje que Dios quiere darle. Alguien dice que la apologética es la defensa de la fe, y cuando vemos defensa pensamos que vamos a entrar en una discusión, en una contención, ¿sí? Y la palabra del Señor dice que la palabra no es para contender ni para contradecir, sino al contrario, es para enseñar la verdad. Cuando enseñamos la verdad, el error se erradica. No tenemos nosotros que señalar el error, sino tenemos que presentar la verdad del Señor, y el error solito se va a ir. Entonces, esas son las ciencias bíblicas que nosotros debemos de entender, y lo hemos hecho. Lo que pasa es que no sabemos los nombres, ¿verdad? La exégesis viene, investiga, narra, explica; la hermenéutica interpreta; la homilética expone, explica, ¿verdad?, a través de un sermón; y la apologética es a través de lo que hemos hecho anteriormente. Vamos a enseñar la verdad de Dios para que el error se erradique. En esta exégesis, hermana, sería prácticamente como un rastreo a lo que es a toda la época, el lugar, la ubicación, digamos, en tiempo, modo y qué sé yo, de donde se dan las circunstancias. Hasta ver las costumbres del momento judías, ¿verdad? Nos amplía el panorama. ¿Por qué el Señor dijo tal cosa? ¿Por qué el profeta tal dijo tal cosa, verdad? Me llama la atención, por ejemplo, cuando leemos en el primer libro de Reyes, primero de Crónicas, segunda, cuando dice: en el tercer año del rey tal en Judea, o en Jerusalén, o en Judá, gobernó tantos años en Israel o Efraín, tal. Entonces ahí ya nos está dando un marco geográfico e histórico. Ahí estamos entrando en exégesis. Sí, inclusive cuando habla de los reyes, dice: y este rey era rey de Judá, y este rey era rey de Israel. Ahí ya estamos entrando en el marco histórico, ¿verdad? En donde entonces nos lleva a ver en qué momento el reino se dividió, en el reino del norte, en el reino del sur, cuáles fueron las circunstancias que rodearon cada uno, qué fue lo que vivió cada uno, porque a veces hemos pensado que, por ejemplo, el exilio solo fue el exilio babilónico. El exilio babilónico fue para el reino del sur, Judá. Pero también el reino del norte sufrió un exilio, que fue con el imperio asirio. Y hubieron circunstancias en cada uno de ellos. Pero cuando el Señor hace que el pueblo regrese, se vuelve a integrar otra vez la nación de Israel. Ya no había reino del norte y reino del sur, sino era el reino de Israel. Y otra cosa importante es que los profetas no todos fueron a ser portavoces de Dios al reino de Judá, del sur, sino que unos iban al norte, como estuvimos viendo, y lo podemos comprobar ahí cuando ya está pues explicado cada uno de los fines de los profetas. Sí, hubieron profetas para el reino del norte, para el reino del sur; hubieron profetas del preexilio, como fue Jeremías, ¿verdad? Fue Jeremías el que profetizó los 70 años del exilio para Judá. Luego hay profetas del exilio, que estuvieron en el exilio, como fue Daniel. Y hay profetas posexilio, o sea, ya cuando ya regresaron, como es el caso de Malaquías. Algo que me llama la atención, y quizá algún oyente le ha llamado la atención, y yo voy a aprovechar que tú estás aquí. Los profetas son voceros de Jehová, como Malaquías, ¿verdad? Que van a poner en orden, porque tratan de que la palabra, de que el pueblo o el reino regrese a la voluntad de Dios, tanto
al Efraín o el norte como lo era Israel y al sur como Judá. Pero en el caso de Jonás, hermano, Jonás fue a los ninivitas y los ninivitas no tenían nada que ver con los dos reinos. ¿Cómo podemos ver eso? Porque a mí me llamó la atención ¿por qué Nínive? Pues el Señor en su misericordia, ¿verdad? No cabe duda que él es que cuando vemos que el Señor no hace acepción de personas, y mucho tiempo tal vez hemos creído que la palabra era para el pueblo, solo para el pueblo escogido de Dios, solo para Israel. Pero allí el Señor nos está enseñando que también Él viene para los gentiles. ¿Cómo sucedió? Los judíos creían que Samaria era gentil también, por todo lo que pasó y que ya vimos, ¿verdad? Que fue cuando hubo este exilio para el reino del norte, que se los llevaron a la mayoría. Luego el rey de Asiria trajo gente de todos lados para que poblara el reino del norte, que era Samaria. Y se empezaron a mezclar. Pero ahí lo que el Señor nos está enseñando es que el Señor vino para todos, no solo para el pueblo de Israel, sino también para aquel que se llamaba gentil, como es nuestro caso, ¿verdad? Y entonces el Señor ahí deja enseñanza, que Él no hace acepción de personas. Y que su misericordia, es para todos. Para todos. Y lo que pasa también es que el pueblo de Israel fue llamado para que fuera un pueblo misionero, para que Él fuera luz en medio de los pueblos, y que los pueblos conocieran a Jehová y se volvieran al Señor. Pero Israel, por eso les decía, no se mezclen, sino que no era porque ellos eran por decir, el preferido del Señor, no, era para que ellos mantuvieran su pureza espiritual y que la manifestaran a través de su forma de vida, y que eso fuera de testimonio para todas las naciones. Y el Señor pues manda a Jonás para mostrar también su misericordia a los pueblos, dejando un testimonio de que si Nínive se convertía al Señor, pues también los demás pueblos podían venir al Señor. Amén. Gracias, hermana Anita. Recordemos, dice acá, los tres enfoques de la exégesis. Así es. Hay un proceso para hacer una exégesis. Amén. Hay un proceso formal, proceso dinámico y el proceso práctico. Y para llevar estos procesos, yo necesito hacerme 3 preguntas muy importantes. Cada vez que nosotros nos acerquemos a la palabra del Señor, a las Escrituras, tenemos que preguntarnos, ¿qué dice este pasaje? Que nos va a ayudar a llevar estos procesos que ahorita vamos a entrar ya a explicarlos. ¿Qué dice el pasaje? Por ejemplo, Juan 3:16. ¿Qué dice ese pasaje? Pues que Dios ama al mundo. Luego dice que Él envió a su Hijo unigénito. Y luego dice que para que el que crea no se pierda. Y luego dice que para que tengamos vida eterna. Eso es que dice el pasaje. Luego, ¿qué nos quiere decir el pasaje? Ya me incluyo yo. ¿Qué nos quiere decir el pasaje? Pues que el Señor ha amado a todo el mundo y que Él en su misericordia no quiere que nadie se pierda, y por eso envió a su Hijo Jesús, a su Hijo unigénito. ¿Y qué significa unigénito? Aquel que es único en su género, que Él es Dios. Ahora, ¿qué me enseña este pasaje? Que yo me tengo que acercar para recibir esa salvación, y que yo tengo que ir y compartirlo con otros, porque el Señor no quiere que nadie se pierda, ¿verdad? Sino que todos vengamos a la salvación a través de Cristo Jesús. Entonces es un proceso de que yo me voy a acercar al texto, o sea, ¿qué dice el texto? Me voy a acercar y voy a apuntar todos esos puntos. Es un proceso de observación. Luego, cuando dice qué quiere decir el pasaje, es que el pasaje se acerque a mí. Este es un proceso de interpretación, que es el proceso dinámico. Y luego dice la pregunta, ¿qué me enseña este pasaje? Que es el proceso práctico, que es el de aplicación. ¿Cómo yo voy a vivir esa palabra? ¿Cómo yo voy a enseñarle a otros, verdad? Yo me voy a apropiar de esa palabra, que es que el texto me confronte,
Y ahí están los 3 procesos, o los 3 enfoques de la exégesis. ¿Qué significa enfoque? Que yo voy a poner mi mirada, que yo voy a alcanzar ese objetivo. Y entonces ya cada proceso, cada uno de estos procesos que vimos, el formal, el dinámico y el práctico, también tienen una forma de desarrollarlo. Debemos recordar, amada audiencia, que proceso no es más que pasos. Así es. ¿Verdad? Lineamientos a seguir ordenadamente y desarrollar con el fin de lograr un objetivo. En Así este caso, saber qué es lo que Dios nos quiere decir a través de la palabra. Así ¿verdad? es, hermano. Ese proceso formal, ¿hablamos de ellos, hermano? Sí, el proceso formal es qué dice el pasaje bíblico, qué dice el texto bíblico. Y para eso yo necesito observar. Es lo que les decía en Malaquías 1. En todo el libro de Malaquías está la palabra profanar, que significa contaminar, y está la palabra prevaricar, y muchas palabras más, pero estas son las que recuerdo ahorita. Y prevaricar, que significa hacer algo con pleno conocimiento. ¿Y qué dice la palabra? Que aquel que sabe hacer el bien y no lo hace es pecado. Amén. Entonces, en este proceso yo necesito observar, ver las cosas tal como son. Tengo que observar, por ejemplo, las personas que aparecen en el pasaje. Juan 3:16, ¿quién aparece ahí, hermano Fabián? Hagámoslo aquí dinámico. En Juan 3:16, ¿quiénes aparecen en ese pasaje? Bueno, ahí los centrales, aparte de Dios, es el mundo, porque a él va el mensaje. Así y es. al extremo de que fue tanto el amor que Dios ha manifestado que no escatimó ni a su único hijo. Así ¿verdad? es. Y aparecemos nosotros también como el lector, ¿verdad? Para yo sentirme comprendido dentro de ese mundo, y los míos, aquellos que según yo no aplican porque se están portando mal o que andan alejados, pero que el amor de Dios es tan grande que también a ellos los puede abarcar. Así es. Ahí ya detalló hermano Fabián quiénes eran, cómo ellos, cuál era la función de ellos. Está el Padre, está Jesús como el Hijo unigénito, y está la humanidad como el mundo. Y ahí estamos todos, ¿verdad? Luego que hemos observado, ¿verdad?, quiénes aparecen, vamos a observar los hechos que ocurrieron en el pasaje. ¿Qué hechos vemos ahí, hermano Fabián, en el Juan 3:16? Pero como hecho vemos el amor y la misericordia de Dios. Así es. ¿Verdad? Y el alcance de la salvación como un hecho consumado. Así es. Entonces ya vemos algo más, ¿verdad? Ya no solo estamos leyendo el pasaje, sino ya vimos quiénes aparecen, cuál era la función de cada uno de ellos y cuáles son qué fue lo que ocurrió, que es ver las características de los personajes. Vamos a ver la ocupación, la posición de los personajes, circunstancias contextuales, ¿verdad? Como es las económicas. Cuando la Biblia habla de medidas, está hablando de economía. Sí. El almud, una efa, está hablando de la economía del momento, ¿verdad? Hechos sociales, hechos culturales, hechos religiosos, inclusive la agricultura. Cuando habla de tiempos, por ejemplo, la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana dice que era una lluvia que caía sobre la tierra, que preparaba la tierra. Y la lluvia tardía era una lluvia fuerte, torrencial, que lo que hacía era preparar a la cosecha para dar fruto. Entonces, todo eso nos ayuda a entender el pasaje. Luego vamos a observar los lugares del pasaje. Se refiere a la ubicación del pasaje. ¿Cuál sería la ubicación de Juan 3:16? Pienso que es el mundo, es el universo, pero concretamente la tierra. Sí, la humanidad, ¿verdad? Este mundo, este sistema. El sistema. Este sistema. Luego vamos a observar cuándo ocurrieron estos hechos. Es importante investigar sobre el tiempo en que ocurrieron los acontecimientos, porque allí vamos a encontrar una enseñanza bastante, vamos a ampliar el conocimiento para encontrar la enseñanza,
Vamos a ver las circunstancias que ocurrían en ese momento. Acá vamos a establecer fechas, épocas, el reinado, que es bien importante saber cómo había sido el reinado de esa persona. Hechos que se establecen, ¿verdad?, en la historia. Entonces aquí nos ayudamos de la historia. Inclusive aquí podemos aplicar arqueología, geografía, que nos van a ampliar todo lo que nos dice el pasaje. Es lo que hablábamos de los reyes, ¿verdad? Sí. Que unos escribieron reyes que fueron de Judá, que fue el reino del sur, reyes de Israel o de Efraín, que era el reino del norte. También vamos a observar por qué ocurrieron estos hechos, porque hay un contexto histórico, y por eso es que aquí es donde hablábamos acerca del contexto, ¿verdad? Que el contexto puede estar antes, en los métodos de interpretación bíblica lo hablamos, puede estar antes de ese pasaje, puede estar después de ese pasaje, puede estar en todo el libro y puede estar en varios libros de la Biblia, ¿verdad? Si vamos a hablar de los reyes, del exilio, vamos a tener que ir a Crónicas, vamos a tener que ir al libro de Reyes, vamos a tener que ir y desmenuzar los profetas, ver qué profetas estuvieron en ese momento, y ahí vamos a encontrar una amplitud de enseñanza. Vamos a ver también, vamos a observar los resultados de los hechos que ocurrieron. O sea, sucedió esto, pero ¿cuál fue el resultado? ¿Verdad? Por ejemplo, en el libro de Malaquías habla de la deslealtad, de la infidelidad en el matrimonio. Y entonces el Señor les empieza a hablar que fueron desleales con la mujer de su juventud. Y cuando vamos al contexto histórico, vemos que ellos se seguían casando con las mujeres de los otros pueblos. Y entonces a veces no solo tenían una esposa, sino tenían varias. Entonces ahí el Señor viene y los trae al orden y les dice que el repudio significa divorcio, ¿verdad? Usted lo sabe bien. Sí. Y que el Señor no era agradable el divorcio. Y otra cosa que llama la atención es que ellos, bueno, primero le está hablando a los sacerdotes, ¿verdad? Yo hemos entendido que nosotros todos ejercemos el sacerdocio, ¿verdad? Ya no es una cuestión de jerarquía ni de posición, sino que de función. Así es. Pero ellos siempre tratan de justificarse y se van sobre la razón. Bueno, ¿y en qué te hemos robado? Bueno, ¿y en qué no te hemos amado? ¿En qué te hemos sido infieles? Que es una actitud que no debe ser acorde como una contraprestación de lo que Dios nos da a nosotros. Así es una autojustificación que lo que hace es no ver lo que Dios está demandando, enseñándonos. Entonces, todo esto es parte del primer proceso, que es el proceso de observación, que el ver qué dice el pasaje. Y un punto muy importante en esta parte es que tenemos que apuntar todo lo que estamos encontrando, todo lo observado. Y no olvido, porque Albita siempre me decía, cuando yo estuve aquí en la radio con ella, y me decía, apunta, porque todo lo que se apunta no se olvida. Y es bien importante que nosotros tomemos ese tiempo, porque no vamos a olvidar todo eso. Entre más sentidos nosotros ponemos en el aprendizaje, mejor va a ser el aprovechamiento del aprendizaje. Y entonces ya entramos al siguiente proceso. El proceso dinámico, acción. Así es. ¿Verdad? Así movimiento, interactuar. ¿Qué nos quiere decir el pasaje? La interpretación. Así es. Ese es el proceso dinámico. ¿Qué nos dice este pasaje? ¿Cómo lo vamos a interpretar? Aquí debemos de averiguar, como les decía, muchas cosas. No solamente quedarnos así, dice, no, pero no sé qué significa esa palabra, ¿verdad? Debemos averiguar qué es lo que dice la porción bíblica, lo que hemos leído, lo que hemos estudiado, qué quiere enseñarnos. Aquí es como que yo me meta al pasaje, ¿verdad? Y aprovechar, porque esto nos va a ayudar a no caer en el error. Yo no sé si a veces, yo creo que a todos nos ha pasado, cuando escuchamos algo que dicen, uno dice, no, eso no está bien, porque la Biblia, la palabra de Dios dice, y eso es lo que nos lleva a hacer la interpretación. Y casi que cuando uno escucha eso, hermana Ani, ir de inmediato uno a consultar, porque si no también se va a quedar olvidado. Sí. Verificar. Confirmar. Y como uno, aunque no se sepa de memoria los versículos, pero a uno le suena
Por ejemplo, a mí yo ubico más o menos en qué parte de mi Biblia y abajo está ahí, entonces ahí voy a buscar, ¿verdad? Así, uno ya sabe hasta de qué lado está y por dónde está, ¿verdad? Por eso es bueno tener uno su propia Biblia, pues así es. No dejarla para nada. Y subrayarla, yo a veces le escribo ahí a un ladito y ahí uno no se le olvida, ¿verdad? Entonces ahora vamos a entrar a averiguar qué quiere decir el pasaje, qué me está hablando el pasaje. Y primero y primordialmente es depender de la guianza del Espíritu Santo. Cada vez que nosotros nos acerquemos, leamos nuestra Biblia, tomemos unos minutos y digamos: Espíritu Santo, enséñame qué tú quieres que yo aprenda. Enséñame qué significa este pasaje, porque dice que Él inspiró las Escrituras. Él es el autor de las Escrituras y mora dentro de nosotros, y es el Espíritu de verdad que nos va a guiar a toda verdad. Luego vamos a conocer bien y saber bien qué dice el pasaje. Y para eso nos ayudó la primera parte, la observación. Si yo no he hecho la observación, voy a pasar de largo ese pasaje y no voy a encontrar todo lo que Dios quiere hablarme. Luego vamos a leer varias versiones. ¿Se recuerdan que leímos al principio la lección de la traducción del lenguaje actual? Porque nos ayudó a entender mejor. Lo que decía hermano Fabián, tenemos la versión que casi por lo regular leemos todos, ¿verdad? Entonces, tener varias versiones para que nosotros veamos, ahí nos explica qué significa una palabra, y entonces vamos a entender mejor lo que el pasaje quiere decir. Vamos a utilizar estas diferentes versiones, vamos a buscar palabras que no conocemos. No nos acostumbremos a leer algo por leerlo, porque entonces ahí no entendemos las palabras. Vayamos a las palabras y vamos a ir al original. Pero hermana, perdona, alguien puede decir, bueno, todo eso está bien si estoy preparando o debo preparar un estudio, un mensaje, una predicación, pero si yo resumo todo esto o empiezo a interactuar, a activar de esta manera, voy a la necesidad o lo que me está pasando en mi naturaleza humana y en mi alma y en mi espíritu en el momento, ya no voy a saber cómo interactuar con el Señor. Podría decir alguien como que pudiera estar viendo que está muy complicada la cosa. No, al contrario, tenemos que tomar como una disciplina el estudio de la palabra. Nada de aquello que se levanta alguien en la mañana, voy a ver qué me dice el Señor y abrir la Biblia, que esa era una práctica. Sí, o a veces hasta con el dedito, ¿verdad? Ay, aquí voy a leer, y como no nos gusta, pasamos a otro y hasta que nos guste el pasaje. No, toda la palabra es inspirada por Dios, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. No solo para los que van a enseñar, no solo para los que van a predicar, no solo para los que van a evangelizar, es para nosotros que somos discípulos de Jesús. ¿Por qué? Al hacer este estudio vamos a estar preparados para toda buena obra. En el momento que alguien llegue y vea y nos pregunte algo, nosotros vamos a estar preparados, pero ¿saben qué? Sobre todo, nuestra vida va a crecer. Y vamos a ser transformados y vamos a llegar a la madurez. Y vamos a disfrutar esa relación con Dios a través de conocer su palabra. Así es. Y cuando vengamos a nuestra congregación, nuestro pastor nos va a estar enseñando, va a decir, sí, yo estudié eso. Y sí. O como decían los de Berea, cuando llegaron Pablo y Silas, ellos dicen que iban a la palabra. No, esto sí, sí está bien. No vamos a caer en el error. Y en este proceso también vamos a leer otros pasajes bíblicos que hablen acerca del tema. Lo que decíamos, este es lo que llamamos el contexto, porque la Biblia se explica a sí misma. Tiene el mismo acontecimiento, lo podemos encontrar en varios pasajes. Otros pasajes nos van a proporcionar más detalles, como lo son los evangelios sinópticos, ¿verdad? Que tienen los mismos acontecimientos, solo que uno lo vio desde cierta perspectiva, otro lo amplió, otro vio una costumbre, otro vio esto, y vamos a entenderlo de mejor forma. También vamos a consultar ayudas de referencia, como lo son
libros de historia, libros de costumbres de Israel, que es bien bonito verlo, glosarios de nombres, términos bíblicos, libros de arqueología, libros de geografía, los mapas. Hasta hace poco yo empecé de veras a disfrutar ver un mapa, porque ay, ve, aquí se fue, ay, no, aquí pasó. Y entonces cuando estábamos en el discipulado les decía, miren hermanas, les digo yo, aquí pasó el Señor y pasó para acá, y se dan cuenta. Entonces necesitamos ver todo esto, ¿verdad? Y apuntar los resultados del estudio que hemos hecho. Vamos a distinguir. Y es que lo importante, hermana, perdona, que el mapa nos ubica. Por ejemplo, tan fácil es decir, alguien se fue a Europa, fue a América del Sur, regresó, ¿y cuánto tiempo? Pero cuando nosotros vemos esas distancias tan marcadas en la Biblia, en Asia, los viajes de Pablo y todo eso, uno dice, ¿cuánto se pudo haber llevado de ese viaje? Como que iba uno de aquí a Misco, a Chimaltenango y en carro, ¿no? Ellos iban en barco, iban a pie, y entonces empezamos a entender, inclusive las ubicaciones. Cuando vemos un ejemplo, ¿verdad?, de las 7 iglesias del Apocalipsis, vemos, Esmirna, Laodicea, Éfeso, uno cree que están en Israel. Cuando nos vamos al mapa, era Constantinopla, y ahora están en Asia, sí, ahora es Turquía. Sí. Y si vamos ahora a ver un poquito de historia actual, vemos que todos esos lugares están asolados. Sí. ¿Qué pasó después de haber tenido todo lo que el Señor, un auge? Sí. Entonces eso nos habla que nosotros, si no seguimos buscando, no seguimos siendo afirmados, usted oraba al principio que nuestra fe sea fortalecida. Si nosotros no seguimos buscando al Señor, nuestra vida puede caer en una decadencia. Así es, y pasar hasta el olvido. Sí, una muerte espiritual que es tremenda, ¿verdad? Y algo bien importante en este paso, hermano Fabián, es que nosotros vamos a utilizar todas estas ayudas que hemos hablado, que primero tengamos cuidado con los comentarios bíblicos, porque como dice ahí, dice el nombre de la persona, entonces son puntos de vista de la persona. Usémoslas, pero pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe. Y si no las usamos, pues también el Espíritu Santo nos va a dar a nosotros esa enseñanza. Entonces, vamos a utilizar todas estas ayudas después de haber leído varias veces el texto bíblico. Que la base sea el texto bíblico. No que primero nos vayamos a todas estas referencias que hemos hablado y luego al texto bíblico. No, la base es nuestro texto bíblico. Amén. El proceso práctico. El pasaje me confronta para cambio. Así aplicación. Es. ¿Cómo entendemos eso? Ya es vivir lo que hemos recibido. Que el permitir que la palabra de Dios nos confronte, pues nos lleve a ese cambio, a esa transformación, a esa acción de rendirnos y someternos al Señor. Como dice acá, es la aplicación, es lo que yo voy a vivir. Es muy importante que después de haber desarrollado mi estudio bíblico, que ha sido detallado porque he llevado los pasos anteriores, me lleve esa misma palabra a meditar, a reflexionar, a ver qué es lo que el Señor me está hablando a través de Él. Que no nos pase lo del pueblo de Israel en Malaquías, que el Señor le estaba hablando y ellos, pero ¿en qué me has amado? Y le seguía hablando, ¿y en qué te hemos deshonrado? Y el Señor le seguía hablando, pero ¿cómo hemos sido desleales? No, sino que digamos, Señor, sí, perdóname, no he recibido tu amor, perdóname, he sido desleal porque no he hecho esto y esto, ¿verdad? Entonces que esa palabra me enseñe y me lleve a entender lo que el Señor me está hablando. ¿Qué es lo que el Señor me quiere enseñar? ¿A qué me quiere llevar el Señor a vivirlo en mi vida? Y eso va a traer un crecimiento espiritual. Por eso es que es bien importante y es recomendable identificar y entender cómo el texto en particular se aplicó en ese entonces a esa audiencia. ¿Por qué el Señor les estaba hablando? ¿Qué estaba diciendo el Señor a través de la Escritura a ese pueblo? Y que eso me vea a ver a mí cómo ha estado mi corazón, mis actitudes, ¿verdad? También vamos a entender cuál es el propósito de esa Escritura para que yo la aplique a mi vida.
vamos a ver y que haya un cambio en nosotras. Y los resultados de una correcta interpretación bíblica van a tener un efecto en mí. Como dice, me va a enseñar, sí, me va a reprender, me va a redarguir y me va a corregir. Y también me va a instruir en toda la justicia de Dios. Y esto me va a mantener a mí, me va a tener listo, preparado para toda buena obra. Y dice ahí en el versículo 17 de 2 de Timoteo 3, 16 y 17, pero el 17 dice, a fin de que el hombre de Dios, hablando de género humano, hombre y mujer, sea, dice, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero cuando la palabra de Dios habla de perfección, habla de madurez. Es llegar a la estatura del varón perfecto. Pero no solo yo, sino es hasta que todos lleguemos. Yo voy a ayudar a los míos, de mi casa, de mi congregación, a todo aquel que necesite que yo lo ayude. Y cuando hemos entendido qué es lo que dice el pasaje, qué nos enseña este pasaje, y lo hemos aplicado en nuestra vida, entonces vamos a ver cómo el Espíritu Santo va a usarme para edificar a otros, para enseñar a otros, para levantar a otros, para bendecir a otros. Podemos nosotros, después de este proceso, entonces comprobar cuál es el efecto que la palabra de Dios, mediante la lectura y el estudio, está haciendo en nosotros, porque los que primero vamos a dar fe y testimonio somos nosotros, porque el mensaje, la palabra, está germinando en nuestro corazón, que es la tierra esa fértil que Dios espera que tengamos. Y es que no es lo mismo hablar, ¿verdad? Usted me va a decir, no es lo mismo, por ejemplo, leer y memorizar la ley, hablando de lo jurídico, que aplicarla. Por eso se llama que hay un espíritu de la ley, que es un entendimiento. Entonces, ¿es así, hermano Fabián? Sí. Cuando hablabas de prevaricato, ese es un término judicial, ¿verdad? Los jueces, en Guatemala incluso el Código Penal tiene tipificado el delito de comete prevaricato el funcionario judicial, en este caso juez, ¿verdad? Que altera que digamos expide un fallo favorable a quien no lo es, apartándose de las pruebas. Por eso dice con alevosía y... Esos son unos agravantes. Agravantes, sí, ¿verdad? Que sabiéndolo, sí, lo hace. Exacto. Entonces, y como su función es conocer la ley, porque un juez debe conocer la ley, no puede decir, mire, eso no lo sabía. Sí. Se cae de su peso que el juez no puede ignorar el derecho. Así es que es bien complicado. Hay un entendimiento de esa ley, que es el espíritu de la ley, así ¿verdad? Es. De la misma forma es en la palabra del Señor. No solamente saberla, sino que cuando la vamos a hablar, no es lo mismo yo leer algo sin haberlo vivido que cuando yo lo he vivido, porque yo transmito esa vida que el Señor me trajo a mí. Más que transmitir es impartir, que es poner un peso de responsabilidad. Imparto lo que el Señor me ha enseñado a otros para que ellos también lo vivan. Y eso se torna en verdad porque el Espíritu Santo está autenticando esa verdad, producto de lo que has vivido. No una cuestión antojadiza, sino que proveniente de la palabra de Dios. Amén, sí. ¿Qué es una versión, traducción y paráfrasis de la Biblia que al principio, al inicio del programa, pues a grosso modo nos explicas, hermano? Así es. Aunque puedan parecer similares, pero cada una tiene un propósito y un enfoque. Entonces, una traducción bíblica, es el proceso de pasar el texto original, que fue en hebreo, arameo y griego, a otro idioma. Por ejemplo, la primera traducción que se hizo del Antiguo Testamento fue al latín. Y del latín ya salieron muchas otras traducciones de idioma, ¿verdad? Entonces es la traducción del texto original a otro idioma. Entonces su objetivo es transmitir el mensaje bíblico palabra por palabra, porque traducen palabra por palabra o pensamiento por pensamiento sin interpretaciones personales. Entonces, sin que yo lo que pienso, lo que creo, sino que voy a trasladar, por decir, con pureza, literal. Entonces, esa traducción es, por ejemplo, la Reina Valera es una traducción que, fue en 1500, ahorita se me pasa el otro, pero fue en 1500 que se hizo la primera traducción de Reina Valera. A través de esa han venido revisiones
que se traducen en versiones. Está la Biblia de las Américas, está la Nueva Traducción Internacional, que empieza, y luego al hacer esas revisiones vienen las versiones, que es el resultado de esa traducción, ¿verdad? Que se hace la primera traducción, luego se empieza a revisar, y ahí es donde se traduce en una versión. Y ahí es donde vemos la Reina Valera 1960, está la 1995, está la revisada, la contemporánea, aunque la contemporánea ya se puede ubicar en una paráfrasis. Entonces está la Nueva Traducción Internacional 2015, la Nueva Biblia de las Américas, ¿verdad? Que son revisiones. Luego viene la paráfrasis, que la paráfrasis no busca hacer una traducción palabra por palabra, sino lo que hace es una reinterpretación, aplicando el texto al contexto que se está viviendo, ¿verdad? Es explicar el texto bíblico con palabras más sencillas, con palabras actuales. Y por eso es más fácil de entender. Hay quienes dicen, ay, para mí es más fácil entenderlo, ¿verdad? Pero es por eso, aunque se corre el riesgo de una interpretación personal. Aunque nosotros a veces, hermana, decimos, mire, parafraseando, porque no lo sabemos de memoria, el texto bíblico. Ya, ¿verdad? Lo ponemos en nuestras palabras, entonces, ¿verdad? Nosotros parafraseándolo, lo que queremos es darnos a entender. A entender, que las personas nos entiendan. Sí, y que hay un fundamento, porque pues si la persona quiere verificar si realmente es cierto lo que estamos diciendo, pues va a ir a la palabra y va a buscar la cita. Así es, y es por eso ayudan las paráfrasis, y por eso leíamos que para hacer el proceso dinámico vamos a utilizar diferentes traducciones, versiones y paráfrasis que nos van a explicar. Aquí podemos hablar, una paráfrasis es la Biblia Dios habla hoy. También está la Biblia al día, que ya está como Biblia al día, ya está desapareciendo, pero ahora es la nueva versión viva, la nueva traducción viva. Entonces, yo un día comparando me di cuenta que era lo mismo, y parece que a eso ahora le cambiaron el nombre. La Biblia, a mí me gustaba mucho la versión al día porque me explicaba bien claro, ¿verdad? La Biblia del lenguaje actual, que fue la que leímos al principio, y la Biblia Palabra de Dios para todos. Entonces, esa es la diferencia entre traducción, versión y paráfrasis. Amén. Los enfoques, ¿verdad? De cada una y el propósito. Hay un término bastante raro, eisegesis. Así es. Cuidado con el peligro de la eisegesis. ¿Qué entendemos acá, hermano? Pues está la exégesis y está la eisegesis. De la exégesis hablamos ya en su momento. De la exégesis estamos bien, ¿verdad? Sí. Pero la eisegesis, mire, la exégesis es extraer el significado original del texto bíblico, partiendo de los idiomas originales. La eisegesis es un acto de imponer mi interpretación. O sea, yo le quiero poner quiero que ese texto diga tal cosa, y yo busco la forma de que así lo entiendan, ¿verdad? Es como guiar hacia adentro del texto lo que uno cree. Y viene, de la palabra geomai. Aquel era exegeomai y este es egeomai. Es que yo voy a imponer lo que yo quiero que diga el texto. De una forma un poquito más simple es cuando aquellos cubitos que tienen los niños, ¿verdad? Ahorita que tengo mi nietecito, ¿verdad? Y hay agujeros con diferentes figuras geométricas. Y cada uno va a cazar, la figura va a cazar dentro de ese forma, ¿verdad? Ese agujero con esa forma. Pero es como que yo quiera meter un círculo en un cuadrado. No va a entrar, y lo puedo meter a la fuerza. Y pues entró. Entonces la exégesis es eso, que yo quiero que el texto diga lo que yo quiero que diga, y ese es el peligro, es las interpretaciones personales, ¿verdad? No entender lo que el texto me quiere decir. Como en la exégesis me lleva a eso, a que mi mente sea abierta, mi corazón esté dispuesto a entender lo que Dios me quiere hablar. Pero la exégesis hace que yo que el texto tome mi forma,
sería la forma de explicarlo de mejor fácil. El peligro, hermana Ani, es que esa eisegesis sea aplicada en la interpretación de un texto y no sea impartida de un púlpito. Sí, porque entonces ahí estamos llevando al error a las personas. Y nosotros vamos a dar cuenta de todo lo que hablemos. Dice, daremos cuenta de cada palabra que salga de nuestra boca. Amén. ¿Las características de una y otra, hermana? Sí, vamos a llevarlo así paralelo para que entendamos por qué. Por favor. Por qué es exégesis y qué es eisegesis. La exégesis se basa en el análisis cuidadoso del texto. O sea, ese tiempo que nos tomamos, esos detalles que vamos a ver. La eisegesis ignora el texto original, no le interesa, lo que le interesa es lo que piensa, lo que quiere decir, lo que quiere que el texto diga. Luego la eisegesis respeta el contexto histórico, lingüístico y teológico. Es cuando vemos todos esos detalles, ¿verdad? Y la eisegesis interpreta con ideas personales, culturales o doctrinales previas. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos recibido una enseñanza que a veces no sabemos ni por qué. Es ahí del sartén, ¿verdad? Que hablábamos el otro día de que esta persona hacía pescado y le cortaba la cola. Y en eso el esposo le preguntó a esta mujer que por qué lo hacía así, que porque su mamá sí lo hacía. Y le preguntó a la mamá que porque su mamá sí lo hacía, pero era porque tenía un sartén pequeño y no le cabía el pescado completo. Entonces a veces no vamos a la palabra a ver qué es lo que nos están enseñando. Otra característica del exégesis es que busca lo que el autor quiso decir originalmente. ¿Qué es lo que el autor quería explicarnos? Mientras que la eisegesis puede distorsionar el significado real del pasaje, poniendo pensamientos propios, ¿verdad? Es cuando dice yo pienso, yo creo, no utilicemos, yo opino, no utilicemos esas palabras. Digamos, la palabra de Dios dice, las escrituras dicen, porque ese es el respaldo que nosotros tenemos que tener. Y por último, una última característica es que la exégesis usa herramientas como la gramática, la historia, la arqueología, la geografía, la crítica textual, ¿verdad? Que la crítica textual es la que busca acercarse lo más posible al texto original. Por eso se llama crítica textual, ¿verdad? Para eliminar errores que se puedan cometer a través del tiempo. Entonces la crítica textual es como una revisión, ¿verdad? Entonces la exégesis usa todo esto, mientras que la eisegesis no distingue entre lo que dice el texto y lo que uno quiere que diga el texto, ¿verdad? Entonces ahí es más fácil poner uno lo que uno quiere. Como dicen, a veces le voy a poner salsa a los tacos. En esto de exégesis y eisegesis viene algo a mi mente. Uh-huh. Por ejemplo, lo de Jonás, la experiencia que tuvo Jonás. Así es. ¿Verdad? Que él fue tragado por un pez, estuvo ahí 3 días. El mismo Señor Jesús habló de esa, que sí, así como había estado Jonás en el vientre del pez, dice. Ajá. No dice la ballena. Así es. Entonces, hay quienes piensan o creen, su pensamiento es de que Jonás representaba al pueblo de Israel y que era una cuestión figurada y que la ballena era Babilonia. Ajá. Y le empiezan a dar una interpretación distinta. Aquí estamos prácticamente en esos dos casos, en la exégesis correcta de esta situación que vivió Jonás, que se tiene que respetar el contexto histórico, lingüístico y teológico, uh-huh, y lo que el autor quiso decir, ¿verdad? Era lo que hablábamos en la interpretación de Daniel, que lo ven, que dice que Daniel no fue al foso de los leones, sino que fueron las tentaciones, pero que él venció las tentaciones. Cuando la Biblia dice que si bajó a un foso de los leones, así fue, y fue de testimonio para ese rey y para toda Babilonia. Esa interpretación equivocada es la eisegesis. Esa es la eisegesis, sí. Y la otra, lo que nosotros sabemos, porque vamos al texto, pero especialmente al Espíritu de Dios, es la exégesis. Es la exégesis, sí. La exégesis es
interpretar correctamente la Biblia llevando todos los pasos. Por eso es importante que tengamos esa disciplina de estudiar la palabra de Dios, no solo porque voy a predicar, sino porque el Señor me quiere hablar. Y la exégesis pues lleva errores teológicos, desvía a las personas, lleva falsas enseñanzas, a aplicaciones incorrectas, como lo hemos visto a través de los años, que muchas personas hasta se han suicidado, como fue el caso de Jim Jones, ¿verdad? Habiendo empezado bien, como decía Gálatas, terminaron mal. ¿Por qué? Por querer hacer una exégesis, lo que yo quiero que diga el texto bíblico. Qué precioso, hermana Ani. Gracias, hermanos y hermanas, por su audiencia, porque en lo personal he disfrutado, como todos, las reuniones, los diálogos que hemos tenido acá en la emisora, y especialmente estos que nos ilustran, pero que más que ilustrar nos enseñan a cómo aprovechar realmente esa relación con Dios. Amén. Y cómo ser llenos de su palabra y del Espíritu Santo. Vamos a despedir el programa. Quiero que nos hagas favor de orar. Claro que sí, y algo breve. Muchas veces decimos, Señor, háblame, y esperamos que alguien nos hable, que venga una persona, un hermano, una hermana, y que nos diga. Hermanos y hermanas, todos los días el Señor nos habla a través de su palabra. Solo tenemos que acercarnos a ella con el corazón correcto, con la mente correcta, y buscando, siendo diligentes, esforzados en buscar lo que el Señor quiere hablarnos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre. Porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor. Y en tu gran misericordia y amor nos enseñas cada día, Señor, para que seamos enseñados, preparados enteramente para toda buena obra, Señor. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor, cada día a tener esa hambre y esa sed de tu palabra. Por favor. Espíritu Santo, por favor, enséñanos cada día que nos acercamos, para que seamos que no seamos oidores olvidadizos, sino oidores que ponen en práctica prontamente la palabra. Sí, que la vivamos, porque si la vivimos, no la vamos a querer tener solo para nosotros, sino que vamos a buscar edificar y bendecir a todos aquellos que nos rodean, Señor. Ayúdanos y perdónanos, Señor, cuando hemos leído tu palabra como leer un texto, sí, sin Padre, poner el sentido, sin querer inquirir en tu palabra, sin querer, Señor, que tú nos hables. Ahora, Señor, ayúdanos para que cada día que leamos tu palabra estemos a la expectativa de lo que tú quieres enseñarnos, Señor, de lo que tú quieres que corrijamos en nuestra vida, de lo que tú quieres que rindamos a ti, que cada día nos sometamos, nos rindamos a ti, Señor, y que tú cada día nos enseñes para que nosotros te veamos a ti, crezcamos en el conocimiento de tu Hijo amado, y sobre todo, Señor, que busquemos agradarte en todo lo que hagamos y darte gloria y honra en nuestra vida y a través de nuestra vida, sí, Señor. Padre. Gracias te damos por este tiempo, te bendecimos, Señor, te amamos con todo nuestro corazón y te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Muchas gracias, amada audiencia. Estaremos viéndonos y oyéndonos en una futura oportunidad. Que el Señor les bendiga. Te invitamos a participar en nuestro próximo diálogo para seguir creciendo juntos en conocimiento y sabiduría.